Hola a todos, soy Ignacio Moreno y esto es Charlas de Entrenamiento, un espacio donde hablamos con personas interesantes del mundo del deporte. Hoy tengo el enorme placer de poder charlar con Sergio Gil. Le conoceréis todos como Sergio va en bici en sus redes sociales, un apasionado ciclista que comunica y difunde esta pasión por el deporte de una manera sana y cercana. Sergio, muchas gracias por pasarte al canal. ¿Qué tal estás? Hola, hola Ignacio, ¿qué tal? Hola a todos. Nada, muy bien. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación. Y nada, oye, deseando a ver qué sale de esta conversación, dejar que fluya un poco y, oye, siempre hablar de deporte y de ciclismo para mí es un auténtico placer. Esperemos que todo bueno, esperemos que eso, todo salga bien. Y, sí. Bueno, tú llevas colgando mucho en redes sociales desde hace mucho tiempo, pero a mí me interesa saber cuándo empieza, cuándo decides comunicar toda tu pasión ciclista y subirlo a redes sociales. Pues yo creo que en estos casos le pasa a mucha gente seguro, fue un poco por casualidad. Ujú. Yo trabajaba de vendedor en Decathlon, en la Sí. sección de ciclismo, Ujú. y en esa época pues yo colgaba vídeos, pero eran Ujú. vídeos muy amateur y mi mentalidad eran vídeos para mis amigos y mi familia, Ujú. ¿no? Y bueno, pues hubo gente que le gustaban, que me animaban un poco y yo Ujú. creo que desde la inconsciencia y desde el no saber muy bien cómo funcionaba aquello y cómo iba, Ujú. pues empecé a colgar vídeos en Instagram y en TikTok, sobre todo en esa época, que era una plataforma que Ujú. estoy hablando de 2022 aproximadamente, Ujú. 2021, 2022, después de la pandemia. Era una plataforma que estaba creciendo mucho y bueno, pues ahí empezó un poco la Ujú. historia. Ya luego, pues pasito a pasito, hemos llegado hasta donde estamos hoy. Creciendo, madre mía. Yo recuerdo esos vídeos de cuando tú estabas trabajando en Decathlon, de que eran lo más divulgativos posible, ¿no? Enseñar el ciclismo con todos sus componentes o todas sus bicicletas. Sí, sí, esa época al final lo que intentaba hacer era un poco aprovechar la coyuntura de estar trabajando en una empresa como Decathlon, que en esa época especialmente estaba creciendo mucho Ujú. en ciclismo. Fue una época en la que como empresa invirtió mucho para Ujú. desarrollar y crecer en ciclismo. Entonces, buena oportunidad para intentar comunicar. El ciclismo yo creo que tiene que ser accesible para todo el mundo y tiene que Ujú. ser un deporte inclusivo. Genial. ¿Y cuándo deja de ser la bici una afición pasajera o secundaria? ¿Y cuándo comienza a ser realmente tu punto de trabajo o tu punto más grande económico, por así decirlo? Sí, eso no fue hasta hace 2 años Ujú. aproximadamente. Ya las redes sociales pues, han ido creciendo, a veces más, a veces menos, pero bueno, han ido creciendo más o menos. Y llegó un punto que ya empecé a trabajar ya de Ujú. forma más remunerada, sobre Sí. todo, y profesional en temas relacionados con el ciclismo y el cicloturismo. Ujú. Entonces, bueno, pues empecé poco a poco, empecé en una empresa que se dedica a la organización y realización de eventos deportivos, especialmente Ujú. de ciclismo, en comunicación. Ujú. Entonces, bueno, empecé allí y ya después de ese paso por esa empresa, terminé trabajando en lo que es actualmente mi puesto de trabajo, que trabajo Ujú. en un sector que es el cicloturismo Ujú. propio como tal, donde trabajo en una agencia de viajes que se Ujú. dedica exclusivamente a organizar y realizar viajes en bicicleta. Joder, madre mía, qué maravilla, qué maravilla poder encontrar tu hobby y poder Sí, llamarle trabajo a tiempo completo, sí, ¿verdad? sí, Una sí, de sí, las sí. cosas que a mí más me llama la atención viendo tu perfil y tu contenido, bueno, que a mí me alucina, los vídeos que cuelgas de Cantabria, eh, porque yo, por ejemplo, no conocía todos esos puertos, esas zonas que cuelgas.
pero alguien como yo, completamente novato en el tema de puertos en Cantabria, porque yo, por ejemplo, conozco los típicos de la Vuelta, los típicos del Tour, que, que haces un gran trabajo ahí. ¿Qué puertos recomiendas o qué sitios recomiendas de Cantabria más concretamente? Cantabria, yo me considero muy afortunado de ser cántabro y vivir en una región como esta, porque es una comunidad muy pequeña, pero con una gran variedad. Entonces, te permite en un mismo día, andando en bicicleta, descubrir multitud de paisajes totalmente diferentes, pasar desde los verdes valles a montañas por encima de los 1000 metros, a estar rodando con la bicicleta junto al mar. Entonces, opciones hay un montón y para todos los niveles, que yo siempre lo que procuro es, como he dicho antes, hacer del ciclismo algo inclusivo y que sea para todo el mundo independientemente de tu nivel. Entonces, aquí, sobre todo, mira, ayer, sin ir más lejos, hemos tenido un tiempo espectacular y hizo un día de verano y pude escaparme por la mañana e ir a la que es para mí la mejor zona de Cantabria para andar en bicicleta y una de las mejores que he conocido en mi vida, que son los Valles Pasiegos. Es una zona del interior de Cantabria, ya está tocando con la frontera con Burgos y es una zona de verdes valles en los que te puedes encontrar valles con diferentes tonalidades de verdes que ni siquiera te imaginabas que pudiera haber tantos verdes diferentes, montañas y sobre todo carreteras solitarias en las que no hay apenas tráfico, en las que puedes rodar muy tranquilo, de forma segura, y es un sitio para mí espectacular. Sí que es verdad que es una zona en la que hay mucho desnivel, pero bueno, hay opciones, ya te digo, para todos los niveles, hay alternativas. En esa misma zona nace una vía verde, la vía verde del Pas, que va desde el interior de Cantabria, llega hasta la costa y es una vía espectacular. Está totalmente asfaltada, en la que puedes rodar sin tráfico de coches, 100% seguro, y la verdad que es una alternativa para aquellos que quizá no se ven seguros a la hora de rodar por carretera o tienen miedo de enfrentarse a tanto desnivel. Una alternativa como la vía verde del Pas, por ejemplo, también es una muy buena opción. Vaya, me lo apunto para futuras escapadas poder ir allí, porque yo realmente soy un completo novato en el tema del ciclismo, pero yo sí que es cierto que ahora que tú comentas de todos los niveles, de las veces que por qué no he ido un poquito más con la bici, he dedicado menos tiempo a correr y más a bici, es el miedo de los coches. Ahora que me comentas que allí en Cantabria tenéis, yo soy de Madrid, vivo en Madrid, y a mí personalmente que los coches me pasen tan cerca, tan rápido, es muy, muy, muy difícil perder ese miedo rápido. ¿Eso tú lo ves allí en Cantabria o es también cultura porque en el norte es diferente que aquí? Yo reconozco que yo, por ejemplo, al trabajo voy todos los días en bici y lo sufro, entre comillas, todos los días. ¿Es algo de aquí o es algo yo sí que es un aspecto que quizá no me había dado cuenta, no me había parado a pensar en ello porque no había visto otros lugares o las realidades de otros sitios. Y cuando sí que he viajado un poco y he estado en otros sitios, sí que es verdad que, me siento afortunado del respeto y la educación que por norma general hay en esta zona. Ya sea, yo creo que en toda la cornisa cantábrica, ya sea País Vasco, Cantabria, Asturias, Galicia seguro que también, yo creo que en general es una zona en la que hay bastante cultura ciclista. Los conductores están habituados a ver bastantes ciclistas por las carreteras y yo en lo personal sí que es verdad que vivo en una zona
en la que tenemos mucha suerte porque tenemos un montón de carreteras secundarias, incluso terciarias, en las que no hay apenas tráfico, porque todo el tráfico de coches va por la autovía. Entonces, rodar es raro que tengas ese sentimiento o esa sensación de peligrosidad. Qué suerte, la verdad. Sí. Me estás diciendo eso y lo que me están echando es ganas de ir a visitarlo y a rodar, Sí. a coger la bici y meterla en el coche. Sí, porque como te digo, he rodado en otros sitios y, ostras, no es agradable esa sensación de estar pedaleando y que te pasen coches muy rápido, cerca. Sí, me ha pasado alguna vez. Aquí no. Aquí es raro que te pase. Porque pues ya me gustaba cómo comentas Cantabria, pues ahora un poquito más. Un poquito más. Otra de las cosas que yo creo que transmites muy bien personalmente es ese disfrute haciendo el deporte que realmente te guste, ¿no? Eso, quitar a un lado, dejar a un lado esa obsesión por los datos, por Strava, por las comparaciones con los demás, que yo personalmente lo veo, sobre todo en redes sociales, y también un poco lo sufro en mi círculo general, ¿no? De esas comparaciones, especialmente en el running, que es el deporte que yo realmente Sí. practico, y tú divulgas todo lo contrario, que es lo que realmente yo estoy completamente a favor. ¿Crees que el ciclismo amateur se está volviendo demasiado competitivo, hay demasiada comparación los unos con los otros? No lo sé realmente. Yo abogo porque cada uno disfrute del deporte, ya sea ciclismo, running o el deporte que más le guste y que practique, de la forma que sea más sana, más saludable y que le guste más a él. Entonces, si a mí una persona le gusta, estar constantemente pendiente de los números y mirar los vatios y cuidar la nutrición al milímetro y entrenar como si fuera un profesional, me parece perfecto. Y quiero decir, no quiero que la gente entienda que porque te guste eso yo lo critico. Al contrario, lo apoyo y yo también, dentro de mis pequeñas posibilidades, me gusta competir y tengo ese pique sano con mis amigos, con la grupeta y oye, eso totalmente a favor. Pero sí que es verdad que, especialmente en redes sociales, veo mucho ese mensaje de la obligación. A mí el concepto obligación en el deporte me produce cierto rechazo, ¿no? Hoy tengo que salir a hacer X horas, hoy tengo que entrenar esto porque me lo manda. Claro. A mí eso, no sé, no me termina de encajar en la forma en la que entiendo el deporte y entiendo mi día a día. Entonces, yo abogo por eso, por un deporte sano, por hacer lo que más te guste, cuando te guste y sobre todo eso, sin compararte con el resto, obviamente, dejar las comparaciones, especialmente de una forma negativa, a un lado y simplemente tomarte el deporte como algo sano, saludable, que te va a ayudar física y muchas veces mentalmente. Y muchas veces mentalmente, sí. Porque creo que no nos hace ningún bien, sobre todo a la gente que suele empezar en el deporte, que ahora mismo todos desde una cuenta podemos ver redes sociales de cualquiera y poder compararnos y tener un perfil de seguidor difícil, ¿no? Y si tú estás empezando y al principio estás comparándote con otros todo el rato y en Strava todo ves que todo el mundo corre más rápido que tú o que rueda más rápido que tú, en este caso del ciclismo, es complicado, ¿verdad? Sí. Por eso yo creo que es muy interesante tu perfil sano, cercano y sobre todo que comentas que cada uno salga cuando pueda y cuando quiera. Si te estás preparando un objetivo, estupendo, pero Perfecto. también yo creo que también es importante disfrutar, como tú comentabas. Ahora que dices que cuando uno pueda o cuando tenga tiempo, tú has sido recientemente padre, ¿no? Entiendo que ahora la disponibilidad y el tiempo cada vez son más complicadas porque las prioridades de educar y de criar a un niño son muy grandes.
Eso para mí es tienes un mérito increíble. ¿Cómo se compagina ese deporte siendo también padre? Es difícil, es muy difícil. Yo siempre digo que es imposible mantener un equilibrio entre familia, trabajo, amigos, deportes, hobbies. Sí, sí, Es sí. muy difícil. Entonces, bueno, hay que ir haciendo malabares. A veces gestionas un poco más un lado, luego gestionas el otro. Entonces, bueno, yo ahí siempre lo digo, estoy muy agradecido a mi pareja, que Claro. es la que más lo sufre, la que me apoya mucho en esa parte y es la que se queda en casa cuando yo salgo en bici. Entonces, sobre todo gracias a ella por eso. Y bueno, pues tampoco voy a descubrir ningún secreto. Buscando huecos, intentando cuadrar horarios entre trabajo, familia, etcétera, para sacar algún huequito. Y yo personalmente, lo que me pasa mucho, lo que decía antes de la obligación, ¿no? Pues el crear contenido a veces también te genera cierta obligación. Y es una sensación que yo a veces tampoco llevo del todo bien, Claro. porque, ostras, quiero salir en bici y quiero disfrutar. No quiero estar pensando en... Tengo que así grabar, etcétera. Eso es, así como hay gente que tiene que pensar en vatios y tiene que pensar Justo. en qué tiene que comer y qué entrenamiento tiene que hacer, un creador de contenido tiene que pensar, ¿no? en qué vídeos quiere subir, qué quiere comunicar, cómo lo quiere hacer, qué tomas quiere grabar. Entonces es complicado porque se te une ahí todo Claro. y hay días que digo, mira, da igual, o sea, olvídate del vídeo, olvídate de todo y simplemente sal a pedalear, disfruta y sal con los amigos y ya está, que es de lo que se trata. Ahora que dices todo esto de encima las pocas veces que entiendo que podrás ahora salir en relación a lo que hacías antes cuando no eras padre y que encima ahora que tienes que grabar contenido y tal, ¿ahora valoras más una salida tranquila que una salida épica como podrías hacer antes? Sí, yo disfruto todas las salidas. Siempre es algo que muchas veces me pregunto o hablas con los amigos y, oye, ¿a ti qué te gusta más? ¿Una salida larga, una salida corta, explosiva, salir en grupo, salir solo? Disfruto el ciclismo siempre de todas las formas. Al final, el ciclismo o el cicloturismo, que es una palabra que me gusta utilizar cada vez más, Sí, sí. es muy amplio y incluye para mí un abanico muy grande. Entonces, disfruto esa salida con la grupeta en que te vas dando hachazos y llegas a casa fundido y te has picado con los amigos. Sí. Y también disfruto la típica salida... Espera, perdona, que esto... Ahora, la típica salida en la que sales solo, que simplemente sales a rodar, a disfrutar del paisaje, del entorno, incluso un viaje en bicicleta, que es algo que ahora con la familia no puedo hacer tanto, pero que en el pasado he disfrutado muchísimo, así que disfruto la bici en cualquiera de sus modalidades. Bueno, yo he visto en tus redes que practicas todo el tema de todo tipo de modalidades, gravel, mountain bike, carretera. ¿Cuál es la Sí, que más a ti te gusta o la que más disfrutas? pues mira, me pillas en un momento en el que no sé muy bien por qué hay un conjunto de motivaciones que Ajá. me han hecho cambiar un poco en ese sentido. Yo siempre he sido ¿Ah, una sí? persona muy de mountain bike. Ujú. Siempre me ha gustado mucho el mountain bike, estar en el monte, la naturaleza, Ujú. las subidas duras, las bajadas un poco técnicas. Siempre me ha gustado mucho esa parte, pero por varias razones en los últimos meses sentía que cada vez me atraía menos y Ujú. no le encontraba tampoco un motivo en concreto, sino que simplemente me apetecía más hacer otras cosas. El gravel, que es una modalidad relativamente nueva, Sí. que ha ido creciendo muchísimo en los últimos años, me encanta. Creo que es una modalidad que muchas veces mucha gente critica o
no termina de entender y cuando la practican y cuando pueden practicar gravel de verdad, dicen, ostras, pues sí que me gusta, sí que tiene ese puntito, tiene esa mezcla de estar en la naturaleza, poder rodar sin tráfico, por pistas, sin coches a tu lado, lo cual te da esa sensación de seguridad. Pero luego también tiene ese puntito de velocidad, de sentir esa velocidad alta como tendrías en una bici de carretera. Entonces, una modalidad que siempre que he practicado me encanta. Incluso es especialmente en viajes o escapadas de fin de semana o así. Me encanta hacerlo con la bici de gravel porque te da esa versatilidad. Y luego la carretera, pues sí, la mayoría de mi entorno y sobre todo aquí en Cantabria, yo creo que el ciclismo en carretera es lo que más se practica y los últimos meses sí que es la modalidad que más practico con diferencia y la que más estoy disfrutando a día de hoy. Puede que a lo mejor sea por tu nueva bici de Aurum, a lo mejor. Lo practicas más. Siempre procuro no irme mucho a lo material, ¿no? Porque quiero pensar que también hay otras motivaciones, pero obviamente estrenar bici nueva y que sea una Aurum y que es una bici en la que me siento muy cómodo, que es muy bonita, que es muy rápida, obviamente invita ¿Y por qué una Aurum? Quiero decir, yo desde fuera, yo no soy un experto ciclista, pero desde fuera yo veo a mucha gente o mi entorno que monta en bici suelen llevar otro tipo de marcas o sea, más conocidas, Specialized, Canyon, etcétera. Sí. Pero no veo tanta Aurum, ¿no? ¿Por qué esa marca? La de Alberto Contador. Yo creo que Aurum es una marca que al final eligieron sacar un producto, no sé si llamarlo exclusivo, pero bueno, darle ese toque un poco diferenciador del resto y no solo en el producto, sino en la atención al cliente, en la puesta en escena, en la comunicación que hacen. Yo creo que va todo un poco ligado, ¿no? Y va un poco de la mano. Entonces, siempre me había sentido atraído. Yo creo que todos los ciclistas siempre hemos soñado con marcas, especialmente las marcas italianas que tienen ese pedigrí, como puedan ser Colnago, Pinarello, Bianchi, no sé, tienen, ¿no? esa historia, ese pedigrí detrás. Aurum, sin ser una marca con ese pedigrí y esa historia, porque es recientemente nueva, bueno, tiene esa cierta imagen de marca con prestigio y, bueno, no fue una decisión que quisiera una Aurum sí o sí, sino que, bueno, estuve haciendo una selección, estuve hablando con un montón de tiendas, un montón de distribuidores, hasta que di con Xavi de Bikeland, es una tienda de Eibar, que pues desde el minuto 1 me dio un trato estupendo, me habló de forma muy clara, muy cercana, me trató súper bien, me explicó todo muy bien y entender cuáles eran mis inquietudes, cuáles eran mis necesidades, porque hoy en día al final comprarte una bici te puedes volver loco. Si te pones a mirar características y demás, no terminas nunca. Entonces, bueno, le expliqué un poco qué era lo que yo estaba buscando y qué era lo que pretendía encontrar en la bici y, pues bueno, encontré todas las respuestas, así que se unieron ahí un poco las piezas, se encajaron y entre Xavi, Bikeland, Aurum salió esto. Que la verdad, desde luego, desde tus vídeos se ve una pedazo de bici increíble. O sea, dan ganas de subirse y montarla. Pero bueno, yo no es una marca que conocía mucho, pero bueno, la verdad que me la apunto para futuras. Yo puedo hablar un poco, a ver, no soy la persona más técnica ni que sepa transmitir mejor en cuanto a, pues eso, a prestaciones o tecnicidad de una bicicleta. Mi modelo es la Aurum Essentia. Es el modelo, por llamarlo de alguna manera, más endurance o con una geometría más dócil, más cómoda. Tienen el modelo Magma, que es el de competición. ¿Más conocido, quizás? Sí. En España, especialmente, somos
somos un mercado, los ciclistas, que siempre pensamos en las prestaciones, en la competitividad y en que sea una bici rápida y demás. Entonces, yo quería que fuera rápida, obviamente, pero sí que tenía claro que quería que fuera una bici cómoda. Quería que fuera una bici cómoda, que no fuera tan rígida como la bici que había tenido anteriormente, que tuviera una geometría un poquito más dócil. Entonces, la Essentia cumplía perfectamente con ese papel. Oh, pues qué bien, qué bien. Bueno, llegamos a la parte final de la entrevista y ahora te voy a hacer una ronda rápida de preguntas en la cual te pido, por favor, que contestes lo más sincero posible, pero eso sí, una respuesta un poco más breve, ¿vale? Si quieres, luego después hablamos justo de alguna que te llama la atención, ¿ok? Perfecto. Cuando sales, cuando sales parada para la tostada y el café durante el entreno. Siempre. Yo también, yo también. ¿Prefieres salir solo o acompañado? Acompañado. Si al terminar la ruta te salen 99 kilómetros, ¿redondeas a 100 o cierras actividad? Depende de la velocidad media. ¿Recuerdas cuál fue tu primera bicicleta? Sí, perfectamente. ¿Cuál era? Una Scott Scale de 26 pulgadas. ¿Kilómetros anuales? Alrededor de 6.000. ¿Y el puerto favorito que has subido? Lunada, en Y Cantabria. y si pudieras rodar con algún ciclista actual para conocerle, ¿cuál sería y por qué? Un ciclista actual. Wow. Diría Tadej Pogačar, pero yo creo que es una respuesta que Fácil, ¿no? diría La que todo el mundo elegiría. la mayoría de cicloturistas, sí. Pues mírate, yo para mí, Van Aert sería el primero en el que yo me llamaría muchísimo la atención poder conocerlo. Bien, sí, 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 sí. Gran referente. sí, sí. Bueno, pues Sergio, muchísimas gracias por pasarte al canal, dedicar un tiempo aquí a este nuevo proyecto y sobre todo ya te dejo en paz una última pregunta. Si alguien que está empezando en la bicicleta, ¿qué consejo le daría? Yo lo único que le diría es que disfrute del proceso, que se olvide de comparaciones con el resto de personas, que si consume redes sociales y todo el contenido que se genera, que no crea que eso es la realidad, que muchas veces tendemos a pensar eso y nos lleva al engaño. Entonces, que disfrute, que simplemente se lo tome como una afición para que le sirva para mejorar y para disfrutar y mejorar esa parte física y mental también. Joder, qué buen consejo. Me lo apunto yo también como novato en bicicleta para poder utilizarlo. Y nada, muchísimas gracias. Gracias por pasarte a charlas de entrenamiento. Ha sido un auténtico placer. La verdad que son de estas veces que cuando te sigo desde hace tanto tiempo que cuando ahora verte, poder pasarte por el canal, para mí ha sido un auténtico gustazo. Así que muchísimas gracias de verdad. El placer es mío, Ignacio. Muchas gracias por la invitación. Hasta ahora. Un saludo.